El fuero es un asunto que molesta a la ciudadanía porque se ha convertido en un sinónimo de impunidad para autoridades, legisladores, funcionarios públicos. Algunos legisladores y también en algunos congresos locales están tomando iniciativas para renunciar o cambiar el tema del fuero a las autoridades. Pero ¿de qué se trata esto? ¿Es un asunto, como ellos dicen, para acercarse a la ciudadanía o de lo que se trata es de buscar votantes con un tema taquillero? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto, no sin antes dejarle mi Twitter para recibir sus comentarios, José Buendía MX, y regresamos aquí a tener un debate con uno de los senadores que ha decidido renunciar al fuero y también con un abogado constitucionalista que ha estudiado a fondo esta figura. El desprestigio de la clase política y las crecientes muestras de desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos han convencido a legisladores y gobernadores de diversos partidos a ofrecer acabar con el fuero de la autoridad porque se ha convertido en casi un símbolo de impunidad y de abuso de poder. En congresos locales como el de Michoacán, Querétaro o Guerrero, ya hay iniciativas para modificar el fuero para funcionarios públicos, pero aún no hay ninguna propuesta a nivel federal en la Cámara de Diputados para proceder a ello. Al parecer, las cúpulas de los partidos grandes no tienen el tema en agenda, a pesar de que senadores del PRD han ofrecido a la mesa directiva de la Cámara Alta renunciar a esa prerrogativa que da inmunidad a los representantes populares. Lo explican porque la figura del fuero es un privilegio indebido que los aleja de la ciudadanía, que deriva en impunidad y que es contrario a los principios de la transparencia y el combate a la corrupción. Pidieron que el tema sea analizado por el Senado y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, aunque la eliminación constitucional de la figura requiere de la votación de 3/4 partes de los diputados. ¿La idea es una propuesta legislativa o un ardid electoral? ¿Realmente hay interés de eliminar el fuero? Posiciones. 1. Javier Corral propuso eliminar el fuero a gobernadores y alcaldes para combatir la corrupción e impunidad. Me gustaría que esta legislatura iniciara con una iniciativa a nivel federal para que también en la Constitución General de la República se eliminara el fuero de los gobernadores y de las autoridades locales que se han convertido en patente de impunidad, declaró el mandatario electo de Chihuahua. 2. El Pleno del Congreso local aprobó diversas disposiciones legales que permiten la eliminación del fuero a servidores públicos, incluido el gobernador de Querétaro. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal, se advierte en la reforma. 3. Se presenta iniciativa para eliminar fuero en servidores públicos de Michoacán. Si servidores públicos cometen actos de corrupción, podrían ser juzgados como cualquier persona. 4. El diputado Ricardo Mejía Verdeja lamentó que a más de 2 meses de haber presentado una iniciativa para eliminar el fuero al gobernador, alcaldes, regidores, síndicos y diputados no se ven avances. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que a usted le importa, pero creo que sobre todo le molesta. Y es el tema del fuero de las autoridades, de legisladores, de gobernantes, que se ha convertido un poco en sinónimo de impunidad, de patente de corso, en suma de un asunto que a usted le enoja, y es el abuso de poder. Me da mucho gusto que esté conmigo para entrarle a discutir este tema el senador del PRD, Luis Humberto Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad por estar. Además, tú eres uno de los que metió el tema, ¿no? Así es. De los que firmas la carta que mandaron a la... Así es, que ahorita te platico a la mesa los detalles. Directiva. Así es. Para pedir, para plantear la renuncia del propio fuero. Así es. Sí, te voy platicando porque es algo que tiene un poquito más de estructura. Primero que nada, nosotros lo hemos manifestado, estamos en contra del fuero. Ya no sobre la regulación del fuero, sino de que hoy por hoy ya no tiene necesidad ni hay condiciones para hacerlo. Y como toda ley privada, todo privilegio, es odioso. Entonces no tiene hoy razón de ser para cubrir la función pública. En ese sentido, hemos presentado ya varias iniciativas y nos enfrentamos a un dilema
después de muchos años de iniciativas, después de mucho debate, no hay avances en ese sentido. Entonces nuestro dilema es o nos quedamos esperando esto o pasamos a un esquema más atractivo y más activo. Entonces lo que decidimos es solicitar la renuncia en el entendido de que la mesa directiva, yo soy parte de la mesa directiva, no tiene la competencia para aceptarla, pero con esto nos permite irnos a un litigio sobre lo que nosotros consideramos que es fundamental, que es que no deseamos ejercer este privilegio del fuero. Esto va de la mano con dos cosas. Uno, con que las condiciones de México han cambiado de la última vez que lo vio la Corte, que fue en 1946, cuando el papá de Roberto Madrazo emprendió un juicio que acabó diciendo el tema de la irrenunciabilidad del fuero. México ha cambiado mucho. Y la otra es una definición política por parte de nosotros de no invocar el fuero para protección de nosotros. Entonces, ese es básicamente el planteamiento. Nosotros esperamos a que se resuelva en la Corte y por lo pronto es una posición de acción, es una posición de no quedarnos sentados y decir que lo hacemos, sino pues manifestarnos e irnos a litigar, porque aunque se diga que es irrenunciable y todo este tipo de cosas, también hay un conflicto de derechos. Yo en lo personal, a mí el tener fuero me agravia. ¿Por qué? Porque me resta credibilidad, a mí me genera un daño en mi prestigio, en mi credibilidad de los ciudadanos, tener un fuero. Entonces yo estoy litigando, al igual que los senadores del PRD, pues que no contemos con esa ley. ¿Fueron todos los senadores del PRD? No. Que yo vi que todos sí. ¿Ah, sí? O sea, toda la bancada. Prácticamente toda la bancada. A lo mejor se me pasa uno, pero ahorita te lo reviso. Ok. Está aquí conmigo Roberto Duque. Muchas gracias. Roberto Duque es abogado de la UNAM, especialista, un abogado constitucionalista que ya ha estado con nosotros, usted ya lo conoce y al cual me da mucho gusto recibir acá. Gracias, creo que Luis Humberto ya puso toda la ruta que han seguido desde la carta, la presentación del asunto a la mesa directiva para buscar el litigio en la Suprema Corte de Justicia, pero pues empezaría un poco tomando la última referencia, digamos el último debate donde se establece lo irrenunciable del fuero, decía Luis, en 1943, ¿no? 46, si no 46, con Madrazo. Y me iría contigo como constitucionalista y te diría, ¿es renunciable o no es renunciable el fuero? No, el fuero no es renunciable, Pepe, pero déjame decirte algo. Yo estoy muy preocupado como constitucionalista por esta moda que no se le ocurrió tampoco a los senadores del PRD, sino que viene del Congreso del Estado de Jalisco, la primera, digamos, experiencia en la que abolieron el fuero. Como ciudadano, ya se han sumado, porque traes Jalisco, hoy traes Michoacán, Querétaro, y hay otro por ahí que se me está yendo. Guerrero también hay iniciativas que las metió Movimiento Ciudadano. Querétaro ya lo aprobó la semana pasada, pero todavía se fue a que lo aprueben los ayuntamientos. El punto es que como ciudadano yo estoy igual de indignado, Pepe, que tú y que todas las personas que nos están viendo, que el senador, por supuesto. No nos gusta cómo funciona el fuero en México. El fuero en México es un fuero impunidad, es un fuero corrupción. Esta es una figura que, sin embargo, Pepe, si uno analiza para qué se creó, cuándo se creó y cómo está funcionando ahorita en el mundo, no en México, en los constitucionalismos más avanzados del mundo, resulta ser que el fuero, que no es corrupto, como ha sido el de México, sino el fuero constitucional, busca un equilibrio de poderes. Es una herramienta que tienen los mejores constitucionalismos para evitar los riesgos o para disminuir los riesgos de dictaduras. ¿Por qué? Porque en este delicado balance, en estos equilibrios de poder, puede ser que alguien, desde el Poder Ejecutivo especialmente, quiera empezar a concentrar más poder del que debe y empiece a eliminar a sus enemigos políticos, por ejemplo, encarcelando a legisladores o encarcelando a jueces. Así es como nacen las dictaduras. Por eso existe... Algunas historias latinoamericanas de las últimas décadas. Yo sé que no es muy popular decir que algo hay en el mundo que se llama fuero constitucional. Ya con solo traer la palabra fuero pensamos los mexicanos que es casi una grosería, ¿no? Es como que, casi como decir una mala palabra. Ya pero, por ahí empiezas a...
Pero la realidad es que es así. O sea, es muy importante que en una democracia existan esta suerte de anticuerpos. Es como un sistema inmunológico que tiene toda constitución para evitar que se desbalanceen los poderes. ¿A ti y te se da está miedo llevando eso, de corbata Luis? eso. O sea, ¿tienes temor de que una vez desaparecido el fuero se rompan los equilibrios que está señalando Roberto y pueda haber incluso jalones entre los poderes? Mira, a ver, yo no creo que sea una moda, porque yo recuerdo hace unos años los que tenemos edad suficiente decían que el Internet era una moda, o vamos viendo, lo que hay tendencias de cambio. Sí, porque tú afirmas que es una moda. Entonces, hay tendencias de cambio. Entonces, lo que veo es que el fuero ya no les funcional a nadie, ni a los políticos. ¿Por qué? Porque el político, en el momento que esté sujeto a una investigación, si él se aboca al fuero, es una confesión de parte. Entonces, el fuero ya no le sirve a nadie. Y además, no hay una afectación institucional. ¿Por qué? Porque la misma Constitución te dice cómo mantener la operación de los congresos. Si a un senador se le juzga, pues se le llama al suplente, y si no hay suplente, hay una vacancia. Entonces, el funcionamiento de las instituciones está garantizado. No estaría en riesgo. No estaría en riesgo. Pero además, el otro tema. Si ustedes me dicen cuándo el fuero ha servido para proteger a un inocente, sería un buen dato. El fuero no ha servido para proteger inocentes o políticos inocentes en el ejercicio de su función pública. Yo no ubico un caso. El de López Obrador en 2005. A ver, ese es un buen asunto. Bueno, yo no sé si es inocente, pero tú decías, si no me equivoco, que era inocente. A ver, ¿a quién ha protegido? Ya probabas. Permíteme. Ahorita tocamos ese tema. Pero el fuero no ha servido para hacer esto. Pero además, en un país que está incendiado, cuando tenemos candidatos, cuando tenemos presidentes municipales muertos, la verdad es que en un eventual golpe de Estado, una cuestión de estos, el fuero no detiene las balas. Y en este país ya tiene mucho que pasamos a otro nivel. Entonces, yo creo que al revés, el fuero debilita las instituciones, el fuero debilita la credibilidad, debilita la potencia del Estado al momento que hace un régimen especial. Sí es para proteger la función, pero cae en personas. Y estas personas deben de ser responsables de sus actos en materia penal. Yo no veo por qué mantener un régimen de excepción que la verdad no ha funcionado. Con lo de López Obrador, creo que si no hubiera habido fuero en ese momento, hubiera sido más práctico. ¿Por qué? ¿Se procede o no se procede? ¿De qué sirvió el fuero? Nos aventamos un año en un debate nacional, en una movilización, en una polarización dolorosísima, para que al final del día no pasara nada. Entonces, yo creo que no es un ejemplo. Al final lo desafueran, ¿no? Sí, es que, perdón, senador, pero tu partido votó unánimemente en 2005, unánimemente en la Cámara de Diputados, en favor de que mantuviera su fuero López Obrador. ¿Por qué? ¿Qué decía el PRD en 2005? Que López Obrador estaba siendo víctima, justo el origen del fuero, desde Inglaterra hace ya varios siglos, que el presidente de México, Vicente Fox, con su PGR, quería no encarcelar, pero consignar y procesar penalmente políticamente la justicia. Eso dijo el PRD. El PRD dijo, es una acusación injusta, entonces es bueno que mantenga su fuero. Así votaron. Digo, a reserva de lo que piensas tú, pero el hecho, que es consultable en cualquier momento, es que el PRD votó en favor del fuero. Es más, el lema era no al desafuero, ¿no es cierto? Sí, y ahora pero eso no refuta mi argumento. Mira, si nosotros fuimos los únicos en la historia reciente que hemos tenido que hacer una defensa y somos los que estamos pidiendo que se quite, eso no resta, al revés. Si nosotros fuimos los agraviados en ese momento, como izquierda en general, y lo digo, yo creo que precisamente lo más conveniente era un proceso penal o un proceso de la naturaleza que fuera lineal. Entonces, la verdad es que, mira, ¿cuál es el dilema de fondo? Podemos ver el México que no acaba de nacer, el México que está apostando al futuro, o seguir en una tradición que la verdad no funciona en la actualidad. A ver, el punto es, ¿el fuero hace más sólido el Estado mexicano o no? Déjame retomarlo en términos incluso más específicos. En el contexto de desprestigio de la clase política hoy, de falta de confianza en las instituciones, ¿sí considerarías que el fuero sigue siendo un elemento importante para mantener el equilibrio y, digamos, no debilitar a los poderes? El fuero corrupción, como lo conocemos en México, ese hay que desterrarlo, es muy importante desterrarlo, y en eso estamos de acuerdo. El fuero constitucional como balanza de poderes
Ese en cualquier país, no nada más en este, porque te evita riesgos de dictadura. Pero a ver, ¿cómo lo pondrías en concreto? ¿Cuál sería cómo sería la principal diferencia entre el fuero constitucional y el fuero corrupción? El fuero corrupción, me puse a buscar el ejemplo más bochornoso que yo pudiera encontrar, ¿no?, como investigador. Y el ejemplo más bochornoso, curiosamente, es precisamente también del PRD. Curiosamente, insisto, mi tema no es con el PRD. En el Congreso de Jalisco desterraron todo tipo de fuero y eran de todos los partidos, incluso el candidato independiente, lo cual a mí me pareció un error. Debieron haber acabado solo con el fuero corrupción. ¿Qué es el fuero que yo llamo fuero corrupción? Bueno, el caso que encontré, la primera nota que encontré de un medio importante, es que Julio César Godoy Toscano, en el año 2010, ¿no?, hermano del exgobernador de Michoacán, estaba acusado por vínculos con el crimen organizado. Se probó en el Poder Judicial o en las instituciones investigadoras, más bien dicho, que existía responsabilidad. Entonces le gira una orden de aprehensión, ¿no?, a este individuo. Y leo qué fue lo que pasó. Dice aquí: después de permanecer prófugo durante más de un año, obtuvo un amparo, el señor Godoy, que restituyó sus derechos políticos y pudo, ser electo como legislador. Pero el amparo no suspendía la orden de aprehensión, ¿no es cierto? Entonces dice, tuvo que entrar por ello al Palacio Legislativo de San Lázaro, escondido en una camioneta, y permanecer oculto cerca de 2 días en las oficinas del grupo parlamentario del PRD, hasta que pudo tomar protesta de su cargo. Voy a tener que hacer un corte rapidísimo. Ahí está el ejemplo sobre la mesa. Sí, en efecto, es uno de un caso muy sonado, el de Julio César Godoy. Lo metieron clandestinamente a la Cámara de Diputados. Regreso contigo, que traes ganas de replicar a este ejemplo. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas. De vuelta en un minuto. Estás viendo Opiniones Encontradas con José Buendía. Regreso en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y estamos hablando del tema del fuero de las autoridades, de gobernantes. Un tema que molesta porque, como decíamos desde el principio del programa, y creo que aquí, a pesar de las diferencias, hay coincidencia en eso, se ha convertido en la práctica en un sinónimo en un símbolo prácticamente de impunidad. Estamos hablando con Roberto Duque, abogado constitucionalista de la UNAM, y con el senador Luis Humberto Fernández, senador del PRD, de los que firmó ante la mesa directiva su deseo de que le quitaran el fuero. Y el tema con el que nos fuimos, el ejemplo con el que nos fuimos antes de ir al comercial, era el caso de Julio César Godoy. 2010, el diputado, en ese momento candidato a diputado, es metido al Congreso de manera clandestina para que pudiera tomar protesta y, a pesar de que había un proceso penal en su contra, lograr tener el fuero que lo pusiera a salvo de cualquier clase de juicio. Tú querías reaccionar. A ver, hay 2 cosas. Uno, es muy difícil hablar del fuero de la corrupción y del fuero constitucional, porque de lo que estamos hablando es de un artículo, 2 artículos básicamente, que vienen en la ley, que plantea una excepción en el ejercicio de la acción penal para personas que tienen ese cargo. Es de lo que estamos hablando, porque sería muy difícil erigirse en juez, decir, este es el fuero de la corrupción y este no. Estamos hablando de un proceso jurídico en el cual nosotros estamos renunciando, porque eso pues ya es como un malabar. 2, a mí en lo personal los temas del ejemplo del PRD o no, la fuerza ajena ni me toca ni me vence, solo la virtud avanza. Yo puedo decir que algo que tiene el PRD es que es capaz de reconocer la maldad en un compañero y no es un tema de cofradía en la cual que porque milites en un partido se excluye. Violó la ley, pues que se vaya al bote. Y precisamente por eso es de lo que estamos hablando. Lo que nosotros estamos planteando es simplemente que presentamos una iniciativa en la cual pasamos de no solo ya no queremos regular el fuero, ya no queremos que exista. 2, como no avanza esta iniciativa y no hay vistos de que tenga una mayoría, entonces nosotros de manera unilateral decidimos que no queremos tener esa protección.
Y ese también es un derecho. A ver, ahí está, Podemos... ahí está, digamos que el quid del asunto. Ese es el quid del asunto. En la agenda de los partidos políticos no está en esta legislatura, no se ve por ningún lado, salvo en el caso del PRD, el tema de renunciar o de modificar o echar para atrás el fuero. Pero ni PRI ni PAN lo veo metidos en eso, y en ese sentido entonces la pregunta es si, como dice Luis, subieron, digamos, la iniciativa para hacerla un poco activismo político a partir de la presentación y de la ruta que escogen para litigarla. ¿Es renunciable o no es renunciable? Y sí, ¿y qué pasa? Porque ese es el riesgo. Si no se puede renunciar, ¿qué pasa si se queda solamente, digamos, como un acto de efectismo mediático? Mira, Pepe, aquí el senador acaba de decir que desde hace muchos años han metido iniciativas, no sé cuántos, sean muchos años más o menos, pero 2010 no es hace muchos años. Y en 2010 votaron los diputados del PRD, esa parte contestaronla directamente, senador, votaron a favor de que preservara el fuero. Si decían que porque era inocente, este señor Godoy, puede ser, es su punto de vista. Entonces quiere decir que el fuero sirve cuando a inocentes los están queriendo aprender. Okay. Hace 11 años, 2005, tampoco me parece mucho tiempo. Y el lema del PRD y su precandidato a la presidencia era el fuero que se quede con López Obrador, o sea, que López Obrador permanezca con esa... Que no le quiten el fuero. Que no le quiten el fuero porque estaba acusado, según ustedes también, digamos, injustamente. Entonces, ya ahí vamos empezando a dilucidar que para algo puede servir el fuero. El líder de la coordinación parlamentaria, tu coordinador, senador Miguel Barbosa, dice que en la época de Victoriano Huerta servía el fuero, pero que ya es algo trasnochado, algo obsoleto. Tiene razón en que en la época de Victoriano Huerta servía. Vaya que tiene razón. Él quería encarcelar a sus enemigos políticos. Pero lo vimos con Vicente Fox con el desafuero de López Obrador hace apenas unos años. Es decir, es un tema actual. Pero si ahora mismo cualquiera de las personas que nos está viendo se mete a Internet y busca en la Constitución o cómo está regulado el fuero en el derecho comparado, pues encuentra uno que Alemania, que es el país probablemente más potente en derecho constitucional en el mundo, por supuesto que tiene contemplado el fuero. Nada más que ahí no es fuero corrupción, como le llamo yo. ¿No te gusta fuero corrupción? Fuero Godoy, pongámosle. No es fuero Godoy, el de Alemania. Funciona muy bien para que un poder no quiera eliminar a otro. Eso no quiere decir que haya total impunidad para los que integran el órgano. Efectivamente, el fuero no es para personas, el fuero es para órganos. Y por eso es que es irrenunciable. A mí me cuesta mucho trabajo. Te digo, yo estoy a favor de que saquemos el fuero Godoy y ya lo extirpemos para siempre. Pero en este fuero constitucional bien regulado, como lo hacen, y si no quieres irte a Alemania, Costa Rica, veamos la Constitución o de Chile o de varios países que tienen fuero y ahí no funciona de manera corrupta, bueno, pues encontramos que efectivamente sirve. Y en primer semestre de la carrera de Derecho, es lo que me cuesta trabajo entender de estas declaraciones o de este desplante del PRD de renunciar al fuero, nos enseñan que el fuero es obviamente irrenunciable. Vas, Luis. Porque no protege a la persona, sino al órgano. Eso es una obviedad y lo ha dicho la Corte también. ¿Cómo están manejando esa distinción ustedes? A ver, hay tres temas. Es que si queremos explicar lo que está pasando ahorita, y que es una posición progresista y de avanzar a través de explicar todo la institución del fuero a través de dos casos del PRD, pues sí es un tema de militancia o de obsesión. ¿De militancia de quién? De militancia o de obsesión. Porque yo creo que no podemos explicar lo que es el fuero hoy. Permíteme dejar terminar. Ejemplos porque tú eres el PRD. Sí, soy un PRD, pero vamos, quieres explicar todo el tema. A partir de eso se me hace pues una postura muy militante en el tema de ubicar esto como si el PRD fuera el que está defendiendo el fuero. Los que estamos en contra del fuero somos nosotros. Entonces es muy fácil. Segundo, yo no sé por qué te cuesta trabajo. Es algo muy sencillo. Es un conflicto de derechos en el cual nosotros como senadores del PRD no nos sentimos cómodos, sentimos que nos genera un daño y por eso lo vamos a litigar. No, lo que me cuesta trabajo es que no te acuerdas del primer semestre de la carrera. No, sí me acuerdo. No me acuerdo. Voy rápido a un corte comercial. Discúlpenme, regresamos y regreso contigo para que termines los 3 puntos que te quedaste en el segundo. Estamos en Opiniones Encontradas. No se vaya, en 2 minutos estamos de vuelta. Ya quiero contar.
Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por seguir con nosotros y estamos entrándole a un tema que es muy controvertido y es el tema del fuero. Estamos hablando con Roberto Duque, abogado constitucionalista de la UNAM, y con el senador del PRD, Luis Humberto Fernández. Me quedo contigo. Sí, a ver, yo entiendo que tú lo quieras ver desde una aproximación del primer semestre de Derecho, pero este es algo más complejo. No, esto, es lo mismo, sí, es que no cambia. A ver, esa si teoría me no cambia. dejas terminar. O sea, no, sí cambian las herramientas intelectuales para entenderlo. A ver, si es irrenunciable... Dile a los constitucionalistas alemanes, es que perdón, senador, pero no te No, puedo pero dejar no está mentir de esa hablando con forma. los constitucionales alemanes, de verdad. Nada más déjame ordenar y un si poco me el dejas debate. terminar, porque Vienes, yo no te vienes. interrumpí. Adelante. Si es irrenunciable y lo estamos... Sí es irrenunciable. Si es renunciable y lo Ok. estamos litigando para que nosotros no tengamos esa cobertura. Primero, es renunciable porque lo estoy haciendo. 2, vamos a ver que la Suprema Corte nos dé la razón. 3, es un tema muy, muy importante porque esto va de la mano de una posición política y una declaración unilateral por parte de nosotros. Pero sí es un compromiso exigible y público de que en el caso de que cualquiera de los senadores del PRD nos veamos involucrados en un tema que tenga que ver con un ejercicio de la acción penal, pediríamos licencia de inmediato para no estar sujetos. Ese sería el compromiso del Ese que es el hablabas. compromiso. El Así compromiso es, sea o no sea renunciable, cualquier acción penal contra un Nosotros- senador del PRD inmediatamente renunciaría para Inmediatamente perderlo. renunciaríamos, bueno, no renunciaríamos, pediríamos licencia para no tener esa O cobertura. sea, sería el pase de salida. Vaya. Sería el pase de salida. Y la otra es que ya México es un lugar en el que tenemos que tener posiciones muy claras. O somos o no somos. No podemos andar con marometas y con piruetas para darle la vuelta. ¿Queremos el fuero o no queremos el fuero? O sea, no simulación. No simulación. Eso está diciendo, porque también es una preocupación, ¿no? Viene Roberto. Sí, mi gran preocupación es que estamos por eliminar una cosa mala, que por supuesto hay que eliminarla, estamos abriéndole la puerta a otras cosas malas. Aquí el senador acaba de decir que mi posición parecía ser militante, no sé exactamente a qué se refiera, como que es en contra del PRD. No, yo no estoy en contra del Pues PRD. me has dado ejemplos Yo de te otro caso, No ¿eh? me interrumpas porque es lo que me acabas de pedir. Bien. ¿Estamos bien? Bueno, yo fui al Congreso de Jalisco. Me invitaron en calidad de académico, invitaron a otro académico de la UDG y a otro académico del ITESO para discutir el tema del fuero. Ellos traían la idea de eliminar el fuero completo, el bueno y el malo. Los tres que estuvimos ahí les dimos una cantidad importante de argumentos por los cuales dejar completamente desvalido a la Constitución de un posible autoritarismo, quitando también el fuero constitucional bien entendido, era muy peligroso. Por supuesto, ellos ya habían ofrecido que iban a quitar el fuero y, digamos, no atendieron lo que les dijimos, pero fuimos y lo seguimos antes de que aprobaran esto. Y ahí hay de todos los partidos, esto es una cuestión no militante, ni nada por el estilo. Es más, yo el ejemplo que doy, que he dado ya en algunos foros, del peligro que implicaría prescindir, que no tengamos el fuero bien entendido como el que tienen las democracias más fuertes del mundo y más sólidas, es el caso precisamente del gobernador de Veracruz. El gobernador de Veracruz es un gobernador corrupto, no es mi opinión, es lo que concluyó la Auditoría Superior de la Federación, es un gobernador autoritario, bueno, los periodistas están completamente acechados según los señalamientos que ha habido, bueno, infinidad de ellos, que una persona así, como ese señor, tenga la puerta abierta y que de pronto le digan, tú puedes consignar, si te haces el control de la Fiscalía, puedes consignar a todos tus enemigos. Ese es buen ejemplo. Los poderes locales en este país, los ejecutivos tienen un poder mucho mayor, en efecto, que los congresos locales. ¿Sientes que se afectaría? No. ¿Que le abrirías la puerta, digamos, le darías mayor poder a un Duarte de otro estado? A ver, ¿cuál es el objeto de lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es de la renuncia de los senadores del PRD. Yo como senador asumo mi riesgo y es mi decisión. Que hay muchos legisladores en todo el país de varios partidos. En Nuevo León es del PAN, en Querétaro fue de varios partidos, si no me equivoco, en Guerrero es Movimiento Ciudadano. Así es. Hay un tema de una objeción de conciencia de nuestra parte de seguir teniendo el fuero. Y esa es una opinión mía sobre un derecho que nos cubre, pero que nosotros pensamos... Déjame terminar más. Claro. O sea,
que nosotros pensamos que es inefectivo y que es ofensivo. Entonces, eso de entrada es una decisión de nosotros en lo personal. Y que ha sido muy exitosa. ¿Por qué es muy exitosa? Porque estamos hablando ahorita del tema. De otra forma, no hubiéramos subido el tema a la mesa, y creo que ha sido una práctica, primero, que yo en lo personal me siento muy contento porque me siento congruente y me siento armónico con lo que he planteado, y dos, porque logramos subir un tema que lleva mucho tiempo al debate nacional. Entonces, ha sido exitosa por todos lados. Segundo, en cuanto a las condiciones políticas, nosotros no podemos apostarle a que esto va a ser el viejo oeste y entonces vamos a apostarle al abuso. Al revés, lo que debemos de apostarle es a que no se den estos casos de abuso de poder, pero no a victimizarnos nosotros como legisladores en ese sentido. Yo creo que honestamente no defiende a nada. ¿Por qué? Porque en este país donde se matan candidatos, donde se han matado a gobernadores, candidatos a gobernadores, donde se han matado presidentes municipales, el tema no es ese. Eso es un debate trampa, es una marada, porque entonces no estamos viendo el tema de fondo, que es por qué no se puede juzgar a Duarte. ¿Por qué? Porque tiene fuero. Entonces, lo que estamos haciendo es victimizando al que está cometiendo el delito. Entonces me hace muy grave. El problema es que el problema ahorita no es el problema de una dictadura. Es absurdo plantearlo. El problema es que hay una impunidad tremenda, que hay una corrupción tremenda, y es un tema muy sencillo. Es congruencia entre fin y medio. ¿Cuál es el problema principal ahorita en México? ¿Cuál es el problema más ofensivo y más lacerante en México? Es la corrupción. ¿Qué es lo que debemos de atender ahorita? ¿Nos debemos de preocupar nosotros los políticos por nosotros mismos? En mi caso no. ¿Nos debemos preocupar por nuestra seguridad? Pues sí, en lo personal cada quien. Ahí están los argumentos. A mí se me fue el tiempo. Muchas gracias, de verdad, Roberto Duque, abogado constitucionalista de la UNAM. Muchísimas gracias al senador del PRD, Luis Humberto Fernández, pero sobre todo gracias a usted. Se queda usted con las dos visiones, con los dos argumentos sobre la mesa, y juzgue qué opina, cómo lo ve. Y nos vemos mañana aquí a las 6 de la tarde, en nuestro nuevo horario de Opiniones Encontradas. No nos deje aquí esperando. Aquí a las 6 de la tarde estamos para poder llevarle otro asunto a debate. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana. Que le vaya muy bien. Hasta luego. A continuación, no tires tu dinero con David Páramo.